Hola mis queridos amigos y hermanos. El encuentro de hoy tiene mucha significación porque vamos a mirar cómo personas que no tienen a Cristo Jesús en su corazón, que no son cristianos auténticos, son tomados por el diablo, por los demonios, para hacer de la vida de ellos un desastre. Hoy vamos a hablar de eso. Quien no tenga a Cristo Jesús en su corazón porque se rehúsa, luego de conocer la palabra, el mensaje de Jesucristo, se rehúsa a recibirlo, entonces, ¿qué se puede esperar de esa persona? ¿Quién tomará la vida de esa persona? Porque hay que recordar, o somos de Dios o somos de Satanás. Tenemos que aprender eso, que si Jesucristo no está en nosotros, le dejamos el campo, la vida, el espacio para que entren los demonios. Esta es una realidad que se plantea a nivel bíblico, pero que nos muestra la realidad. Vamos a mirar eso. Y lo vamos a hacer no tanto pensando en el poseído, sino qué pasa después cuando esa persona es liberada. Cuando esa persona entra en razón y entra a tener una estabilidad espiritual, mental, moral y comportamental. Sí, es que la presencia de Jesucristo en la vida de las personas, luego del arrepentimiento, luego del perdón de los pecados, luego de decirle a Jesucristo, entra a mi corazón, cambiará 180 grados. Hemos planteado la nueva vida en Cristo Jesús. Y ahora vamos a tratar este tema, que tiene que ver de el por qué la persona actúa de maneras que nos parecen anormales, que nos parecen no sanas, no buenas, que nos extraña el comportamiento de aquellos. Así que hoy vamos a mirar un tema titulado Dar testimonio es necesario. Dar testimonio es necesario. Porque la persona sin Cristo Jesús muestra su vida tal cual como la vive, como es. Y nos damos cuenta de eso. Por eso vamos a hacer este planteamiento bajo un texto bíblico que nos muestra una realidad grotesca, muy violenta, muy triste, muy fea, para ilustrarnos cómo los demonios destruyen poco a poco la vida de alguien. Veamos entonces quién es el poseído. Es una persona que sin pedirlo ha sido tomada por el demonio para actuar a través de él o de ella. Satanás se volvió un agente interno, un controlador y uno que va a manejar la vida de aquel en quien entró. De manera que si el demonio o los demonios entraron, de inmediato ellos toman posesión de la voluntad, de la acción de esta persona. No puede la persona controlar ni su mente, ni su conducta,
frente a aquellos que tienen tanto poder que le han anulado su voluntad, su querer, sus sentimientos, para mostrar quiénes son los seres que están dentro. Lo que ellos quieren que haga la persona poseída, eso es lo que hará esta persona. ¿Y por qué entran al corazón de alguien? Porque como no tienen a Cristo Jesús, entonces están vacíos. No tienen a Jesucristo, que es el que va a instrumentar una nueva vida, el que va a ayudar, y aquí esto es muy bonito. Jesucristo no va a instrumentalizar sin la voluntad, pidiendo permiso a aquel que le tiene en su corazón. Respeta lo que se llama el libre albedrío. Jesucristo actúa con consentimiento en aquel que le ha permitido esta clase de vida. Qué interesante cuando sabemos esto. En cambio, Satanás no pide permiso, no pide consentimiento y actúa en contra de la voluntad de aquel que le contiene. Mire la gran diferencia. Ahora miremos el perfil del poseído y cómo lo descubrimos. Lo primero que pasa con el poseído es que rechaza a Jesucristo de plano. Lo rechaza porque es el demonio el que dice: es mi enemigo Jesucristo. No quiero que escuches su palabra, no quiero que le obedezcas, no quiero que te intereses en lo que hace Jesucristo. Al poseído se le conoce porque rechaza todo lo que tiene que ver con Cristo Jesús. Es una manera de mirar a este ser poseído. Segundo, tiene una mentalidad perversa. Todo lo que hace es en contra de sí mismo y de los demás. Y hay que aprender de esto. Tiene un comportamiento malvado. Se complace en hacerle daño a los demás o no respeta a los demás para hacerle daño. Cuarto, es un incrédulo. No cree en que su vida la pueda cambiar Cristo Jesús. Dice que tiene fe, pero no fe en Dios conscientemente. Quinto, es una persona intranquila. La preocupación, la desesperación, lo lleva siempre a cometer errores, a agobiarse, a estresarse, porque eso es lo que quiere hacer Satanás, quiere atormentar su vida. Otra característica interesante o una conducta es que le gusta la brujería. Por supuesto, es el campo de Satanás y como está siendo regentado por él, pues le gusta la brujería, la hechicería. Esas personas que les gustan los riegos, que les gustan los baños, que les gustan tener ciertas velas, que les gustan hacer ciertas invocaciones, aún que les gusta tener una cruz. He visto cruces de 3 brazos. Eso es una cuestión satánica. Les gusta que le echen la suerte. Ese tipo de personas que uno ve como algo insignificante lo que hacen, tiene en el fondo un instrumentador, los demonios. Otra característica, otra conducta que tienen los poseídos es que les gusta la idolatría.
adoran toda clase de imágenes, se agachan, se arrodillan, ponen velas, veladoras a las imágenes. Porque esto le encanta a Satanás. Le gusta distorsionar, diferenciar, tenerle a la persona distraída la mente y el corazón de dedicarse exclusivamente a Dios. Y por supuesto, estas imágenes, estos seres, hacen milagros. Y están cautivos aquellos que reciben milagros. Milagros de sanidad, milagros de ganarse la lotería, milagros de recibir un empleo, etc. Eso es el gancho para aquellos que tienen a los demonios. Y otra característica, son violentos, agresivos. Con estas conductas podemos tener un cuadro de un poseído violento. Pero hay otra clase de posesiones. Aquellos demonios que entran a la vida de alguien para dominarlo, manatearlo y derrumbarlo. Este es el caso de aquellos que entran a la drogadicción, que buscan en cualquier motivo el desamor, la falta de compañía, la soledad, el desprecio, los empuja a buscar sustancias psicoactivas, el alcohol, la indigencia, el rechazo, la soledad, la depresión. La mayoría de los casos de los jóvenes y de las personas drogadictas han sido tomadas por Satanás para destruir sus vidas. Y no solamente sus vidas, sino la de sus familiares, la de la sociedad. ¿Qué pasa con un drogadicto? El drogadicto se vuelve un indolente, un ladrón, uno que no reacciona frente a la realidad, está atrapado, es preso de la drogadicción, pero es más preso de los demonios que manejan su vida. Lo llevan a un estado de postración, de indignidad y de tristeza tan grande que ese dominio no los deja salir fácilmente. Y nos da tristeza ver la condición de un tipo de personas en estas condiciones. Se ve por doquier casos de personas profesionales, de personas que tuvieron riquezas, de personas que tuvieron una bonita familia, personas que tuvieron un empleo, una empresa, andando ahora por las calles, en harapos, hambrientos y usando las drogas para mantenerse en esa vida desastrosa. Quizá usted me diga, bueno, no, eso no tiene nada que ver con el demonio. Esa es una situación que se presenta por el estado emocional. No, para mí, el llegar a ese estado es la conducción que hacen los demonios para destruir a ese que ha caído en la drogadicción y le está haciendo daño a su familia y a la sociedad. Veamos entonces el tema central, el texto central. Seguimos en Lucas en el capítulo 8, versículos los primeros 27 y 28, para darnos cuenta con un ejemplo, como dije, grotesco, violento,
muy feo a nuestro parecer, pero es la forma en que el Señor Jesucristo nos va a mostrar un caso de cómo el demonio hace posesión de alguien y cómo lo destruye poco a poco. Y es la historia del endemoniado de Gadara. Permítame leer los dos primeros versículos, el 27 y el 28. Al llegar él a la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Al ver a Jesús, lanzó un gran grito, y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Esta historia también la refiere Mateo en su Evangelio y Marcos en su Evangelio. Presentan a un hombre endemoniado, un hombre que vive en los sepulcros, un hombre que está en un estado de desesperación, de angustia. Cuando tomamos aquellos dos textos paralelos a lo que dice Lucas, encontramos que a este hombre lo amarraban con cadenas, gritaba todo el tiempo, vivía en los sepulcros y vestía con harapos. La figura de este hombre producía mucho miedo a los habitantes de aquella región. Y el Señor Jesucristo llega a ese lugar con un propósito, que lo va a lograr, por supuesto. El Señor Jesucristo sabe que este hombre vive una vida desastrosa y tormentosa. Y va a llegar allí a liberarlo, a mostrarle que Él tiene misericordia con los que están poseídos, con los endemoniados. Y eso es algo que me gusta. Jesucristo quiere cambiar las mentes, las conductas, los espíritus de aquellos que están en esta situación. Por eso llega a ese lugar, a Gadara. Esos dos versículos nos muestran quién es este hombre, pero también nos dice que el demonio habla por el hombre. Quien dice que ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. No es el hombre que está hablando. Es el demonio o los demonios que están dentro de él, que al ver a Jesucristo se sienten atormentados, se sienten inquietos, sienten que algo va a pasar con ese poderoso que acaba de llegar. No me atormentes o no nos atormentes, porque van a ser muchos los demonios que se va a descubrir a través de la Escritura. Este hombre no vivía en su casa, no vivía una vida normal como es la sociedad. No se sabe si tenía familia, no se sabe si tenía una profesión, un trabajo. Lo cierto es que este hombre vivía día y noche en los sepulcros, es decir, en el cementerio. Allí donde estaban los muertos físicos, él estaba también diciendo que también estaba muerto, que aunque respiraba, aunque pensaba, aunque hablaba, él estaba muerto, porque no era él quien existía, eran los demonios que le daban la existencia. Estaba muerto. ¿Se imaginan a un hombre de esta naturaleza
viviendo en los sepulcros. Y aquí nos ponemos a pensar, ¿se bañaba? ¿Se vestía con ropas limpias? ¿Comía comidas a tiempo? ¿Cómo era su pelo, su cara? ¿Acaso esa figura, si nos ponemos a imaginarla, nos daría terror al ver a un ser lleno de mugre, uñas largas, cabello totalmente abundante, sucio y desordenado, y ropas malolientes? Así lo tenían los demonios. Porque, repito, los demonios quieren destruir, desdibujan la vida de la persona. Ese control que hacen sobre el ser humano es precisamente para eso, para que sea rechazado, para que sea desamado, para que sea burlado, y esto le hace sufrir. Y por supuesto, la familia va a ser criticada y censurada y aún rechazada por tener a un familiar como este. Y la sociedad no lo va a querer que esté en unión con ellos, porque no tiene la sanidad, no tiene la conducta, no tiene el comportamiento exigido. Los demonios, pues, entonces toman su boca y hablan. ¿Por qué vienes aquí a atormentarnos? Si este hombre hubiera sido el que hubiera hablado, hubiera dicho, qué bueno Jesús que haya llegado acá, porque tú me puedes liberar, tú me puedes quitar de mi vida a estos seres que me atormentan, a estos seres que no me dejan vivir normalmente, a estos seres que me han quitado la alegría, la felicidad, me han quitado a mi familia, me han quitado mi honor, mi honra. Pero como fueron los demonios los que hablaron, ellos se sentían atormentados por Cristo Jesús. Sigamos la historia. Versículos 29-33. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas, era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó a Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Y él dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Y los demonios, salidos del hombre, entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Pero Jesús ha llegado ahí para un propósito. Lo va a liberar. Y los demonios captan la idea. Los demonios perciben que este hombre poderoso, el Hijo de Dios, Jesús, viene con esa intención. Entonces fíjense los demonios cómo son de malos, de perversos. Piden que sean mandados a un hato de cerdos, y ese hato de cerdos va a caer en un precipicio y se van a ahogar los cerdos. La última acción de los espíritus es hacerle daño a la población, hacer que rechacen a Cristo Jesús como pasó después, porque los moradores salieron cuando escucharon
a los cerdos chillar y gritar porque cayeron al precipicio y porque se estaban ahogando. Y esa situación sería el motivo por el cual los habitantes de Gadara no le permitieron a Jesucristo predicarles el evangelio de salvación y vida eterna. Echaron a Jesucristo de allí, de ese lugar. Porque los demonios son tan perversos, tan malos, que no solamente quieren hacerle daño a uno, sino a una población entera, como pasó en este caso. Jesucristo, poderoso, grande, maravilloso, saca a los demonios de este hombre. Legión me llamo porque somos muchos. Los otros textos dicen que habían como más de 2,000 demonios. Imagínense la cantidad de seres en la mente y en el corazón de este hombre. La intranquilidad, la agitación, la contrariedad y la lucha de este hombre por aguantar a estos demonios dentro. Jesucristo es el único que tiene este poder, sacar los demonios. Y lo sacó. Pasamos a los versículos 38 y 39, que es mi énfasis en este estudio bíblico. Dice: y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió diciendo: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Esta es la versión de Lucas. La versión de Marcos es que este hombre recobró el sano juicio, dice el texto. Es decir, recobró la posesión de su ser, de su conducta, de su comportamiento. Tomó posesión él ahora de él mismo para tener la voluntad, para tomar decisiones, para hacer lo que el hombre sin la intervención de los demonios podía hacer. Como este hombre estaba sucio, en harapos, Marcos también nos menciona que se vistió, le dieron nuevas ropas, y este hombre en su juicio cabal le pide al Señor Jesucristo que lo deje seguirlo, que este hombre endemoniado quería ser su discípulo andando con él. Entonces Jesús le da una misión muy especial. Vaya a estas aldeas, no me recibieron, pero a usted sí, por su testimonio, a usted sí, y cuente cuán grandes cosas he hecho yo con usted. Interesante, ¿no? Y aquí está lo que quiero resaltar en esta historia. Este hombre liberado de los demonios, este hombre ya en su juicio cabal, este hombre sabiendo lo que ha pasado en él, tiene los argumentos, tiene el testimonio que puede llevar a otros diciéndoles: ustedes me conocieron, que yo era un endemoniado, que vivía en los sepulcros, que no me cambiaba, que gritaba, que me desesperaba. Este hombre soy yo. Y a mí me liberó Cristo Jesús con su poder, porque tuvo misericordia de mí, por el amor que me mostró.
me liberó de los demonios y ahora soy una persona que lo tengo a Él en mi corazón. Lo he recibido, lo he aceptado como mi libertador, como mi Señor, como mi Dios. Ahora está Él en mí, ya no están los demonios. Esta historia tiene un final feliz. Feliz para este hombre, feliz para Jesucristo, feliz para los oyentes que iban a prestar atención a este hombre que fue endemoniado, pero que ahora Jesucristo vive en su corazón. La persona liberada por Cristo Jesús debe pedirle que entre a su corazón para que los demonios no regresen. Esto es importante. De allí que hay que pedirle a Jesucristo que tome posesión de su vida, que entre a su corazón. Eso es básico, es fundamental. Los demonios pueden salir, pero también dice otro pasaje bíblico que pueden regresar. Conclusión. Una historia que nos muestra que las personas que no tienen a Cristo en su corazón, que no son cristianos, que no le siguen a Él, son presa fácil y son tomados por el demonio o por los demonios. Eso hay que tenerlo en cuenta, muy pendiente. O tienes a Cristo Jesús en tu corazón o tienes a los demonios. La pregunta aquí sería, ¿a quién quieres tener? Y la otra pregunta sería, ¿te das cuenta que tus actuaciones, que tu mentalidad, que tus comportamientos no pertenecen a una persona que tenga a Cristo en su corazón? Hoy es el día de pedirle al Señor Jesús liberación, que entre a mediar entre tú y Él y que te saque esos seres que están haciéndote daño, que te están destruyendo, que te han dominado por años, que no te dejan vivir tranquilo, que no tienes paz, que no tienes gozo. Hoy es el día de hacerlo. Pídele perdón al Señor Jesús y dile, yo quiero liberación. Yo quiero que me liberes de estos seres que dominan mi vida, que me están haciendo daño y quienes están haciendo daño a otros. Él lo hace. Pídeselo y Él lo hará. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo caiga sobre cada uno de nosotros. Amén. Amén.